Entonces de repente arrancamos con un resumencito breve de las definiciones y cosas de teórico que precisamos, y después ya hacemos ejercicios. Entonces, como les decía, vamos a hablar de valores y vectores propios. Entonces, ¿cómo es el tema? Vamos a tener un espacio vectorial B, que le voy a poner K espacio vectorial porque puede ser sobre los complejos o sobre los reales. Y después tenemos una transformación lineal que va de B en B. Entonces, decimos que un vectorcito B que está en B es vector propio de T asociado a un valor propio lambda al valor propio lambda. Sí, pasan dos cosas. Primero le vamos a pedir que B no sea el vector nulo. Y después lo que tiene que pasar es que cuando calculamos T de B nos da lambda por B. ¿Sí? Esas son las dos cosas que le vamos a pedir a un vector para decir que es un vector propio. ¿Sí? El 0 no lo incluimos porque si no todos los elementos... ¿Alguien dijo algo? Digo, el 0 no lo incluimos acá porque si no todos los lambdas serían valores propios. Eso no queremos que pase. Y después, una vez que tenemos un valor propio, vamos a definir el subespacio propio, que básicamente es el conjunto de todos los vectores propios que están asociados a ese valor propio. ¿Sí? El subespacio propio asociado al valor propio lambda, lo vamos a anotar como S sub lambda. S sub lambda. ¿Subís un poco que me quedé atrás copiando? Ah, sí, sí. Lo quería bajar. Salgo captura y puedo seguir si querés. Entonces todos los subespacios propios van a ser todos los vectores que están asociados a lambda, o sea, van a ser todos los B en B, tal que conocemos T de B, esto da lambda por B. Y otra forma de ver esto es verlo como el núcleo de la transformación T menos lambda por la identidad. Porque que pase esto es lo mismo que decir que T de B menos lambda por B es 0, y eso es lo mismo que decir que T menos lambda por la identidad evaluado en B da 0. ¿Sí? Entonces el subespacio propio lo pueden ver como el conjunto de todos los vectores propios o como el núcleo de esta transformación. Es lo mismo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo no entendí que estaba dentro del núcleo. Este menos alfa, menos gamma, menos lambda. Es T menos lambda por la identidad. Bueno, Vamos a escribir un poquito. Voy a escribirlo así mejor. Identidad. Ahí queda mejor. Sí, es lo que vendría como de esta parte de acá, porque acá es lambda por el vector B, o sea, es como aplicar a la identidad B, que te devuelve B, y después lo multiplicas por lambda. Lo de transformación lineal invertible, algo hablamos en GAL 1. Tipo, cuando tenés una transformación que es inyectiva y sobreyectiva, o sea que para cualquier vector tenés una única preimagen, entonces te definís la transformación inversa como esa preimagen.
y la matriz asociada es la inversa de la matriz asociada T, con las bases dadas vuelta, ¿no? Pero, Profe, sí. ¿te animás a explicar de vuelta qué es delta I? Porque eso no lo entendí. ¿Qué es del- esta parte de la entidad. Sí, Ahí está. Vamos a tomar esta parte de acá. Entonces, el subespacio propio lo puedes definir como tal. Agarro el conjunto de todos los vectores que cuando yo les aplico t me dan lambda por b. Entonces vos tenés que un b está en el subespacio propio, si solamente si t de b es igual a lambda por b. Pero esto lo podés reescribir así. Podés decir que esto es lo mismo que hacer t de b menos lambda b igual a 0. Pero este lambda por b también lo puedes escribir como es hacer lambda multiplicado por la transformación identidad aplicada a b. ¿Sí? Porque la transformación identidad no te hace nada. Entonces agarras el vector b, le aplicas la identidad, te devuelve b y después lo multiplicas por lambda. O sea que esto de acá es exactamente lo mismo que esto de acá. Y ahora podés usar, digamos, hacer t de b menos lambda por la identidad en b. Puedes como que juntar las transformaciones y es como definir la transformación t menos lambda por la identidad y eso evaluarlo en b. Voy a escribir la identidad mejor así. Ahí está, ahí creo que queda más claro que es la identidad. Y acá está diciendo que el vector b, cuando calculas su transformado por esta transformación, que es t menos lambda por la identidad, te da 0. O sea que este b está en el núcleo de esta transformación. O sea que b pertenece al núcleo de t menos lambda por la identidad. Y sigo escribiendo la identidad así. se podría decir que entonces lambda es un número X. Lambda es un valor en el cuerpo que cuando estás en los reales va a ser un número real y cuando estás en los complejos va a ser un número complejo. Ok, Ahí está. Gente tenía que haber puesto acá un valor propio lambda que pertenece al cuerpo, perteneciente acá. Ahí está. Ahí está. Ya, perteneciente acá, sí, ahí está. Sí, de los complejos vamos a hablar. Creo que el segundo ejercicio que vamos a hacer tiene complejos. Si no me equivoco. Sí. Entonces, la pregunta ahora sería cómo hacemos para encontrar los valores propios. Entonces, fíjense que si lambda es un valor propio, entonces este subespacio de acá no va a ser trivial, o sea, va a tener vectores aparte del 0. O sea que este núcleo no va a ser trivial. Si lambda es valor propio, entonces el núcleo de t menos lambda por la identidad no va a ser trivial, va a tener más vectores que no son el 0. Pero que tenga vectores que no son el 0, ¿qué quiere decir? Quiere decir que t menos lambda por la entidad no es invertible. Eso quiere decir que t menos lambda por la identidad
no es invertible. Y que esta transformación no sea invertible, ¿qué querría decir sobre una matriz asociada a T menos lambda por la identidad? En una base B cualquiera. Que no se le podría hacer la Determinante cero. Ahí está. Exacto. Esta matriz no va a ser invertible y por lo tanto el determinante 0. Exacto. No es invertible. Por lo tanto, el determinante de esto va a dar 0. Ahí está. Pero esta matriz asociada, ¿qué pasa? Porque la matriz asociada de la identidad de una base en la misma base va a ser la identidad. Porque agarran los vectores de B, les aplican la identidad, que les vuelve a dar el mismo vector, y después las coordenadas en la base B van a ser tipo, si es el primero, entonces va a ser 1, 0, 0, si es el segundo va a ser 0, 1, 0, etc. O sea que la matriz asociada de la identidad de la base B en la base B, esta es la matriz identidad. O sea que en realidad, acá tenemos que el determinante de la matriz asociada T de B en B menos lambda por la identidad es 0. O sea que la conclusión es que lambda va a ser un valor propio cuando el determinante de esto hace una matriz asociada T menos lambda por la identidad da 0. Y este determinante acá es lo que llamamos el problema característico. Que lo anotamos con este símbolo. Este determinante de B en B. ¿Cómo dijo que se llama, profe? El problema característico. Entonces, al final, la conclusión, ¿cuál es? Tenemos que un lambda ¿Es siempre un polinomio? Sí, siempre va a quedar un polinomio. De eso se va a quedar un polinomio que tiene de grado la dimensión del espacio. Pero eso lo dejamos para después. Pero sí, siempre va a quedar un polinomio. Gracias. Y ahí sacamos las raíces. Ahí está. Entonces, los valores propios van a ser las raíces del polinomio, siempre y cuando caigan en el cuerpo, ¿no? Porque cuando estamos en los reales, por ejemplo, de repente hay raíces de este polinomio que son complejas, y esas no nos interesan. Entonces, un lambda va a ser un valor propio, es valor propio de t, si es raíz del polinomio característico, y además está en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, para encontrar los valores propios, lo que tenemos que hacer es calcular este determinante y después ver cuáles son las raíces del polinomio que nos va a dar. Igual no se preocupen que ahora hacemos ejercicios, ¿no? Que estamos muy al aire todavía. Profe, ¿qué significa propio? O sea, que sea un valor propio. Y a decir la definición así o porque se llama propio. Digamos, valor propio quiere decir que hay un vector B que no es el nulo, tal que si vos haces t de B, te da lambda por B. Eso quiere decir que sea un valor propio. Y este B que pones acá es el vector propio. Sí. Entonces, ok, hay gente en la sala de espera. Ahí está. Entonces, ya vimos cómo encontrar los valores propios. El tema ahora es cómo encontramos los vectores propios. Cómo encontrar los vectores propios.
Entonces, si nosotros ya encontramos un valor propio, entonces sabemos que va a existir algún B, ¿no? Si lambda es valor propio. Entonces lo que buscamos son todos los B, tales que cuando hacemos T de B nos da lambda por B. Buscamos B en B, tal que T de B sea lambda por B. Pero es un poco lo que acabamos de hablar, que pasa. Decir que T de B es igual a lambda por B es lo mismo que decir que T menos lambda por la identidad evaluado en B es 0. O lo que es lo mismo es decir que B está en el núcleo de T menos lambda por la entidad. Entonces, si agarramos una matriz asociada, ¿qué va a pasar? Si agarramos T, vamos a ponerla toda la notación. Esto de una base B en una base B, ¿qué tiene que pasar? Acá las coordenadas, cuando multiplicamos por las coordenadas en la base B de B, esto no tiene que dar 0. ¿Sí? Porque decir que un vector está en el núcleo es lo mismo que decir que si yo agarro la matriz asociada y lo multiplico por las coordenadas, me da 0. Porque, digamos, esto que está acá serían las coordenadas de la imagen. Y esta matriz, un poco lo que ya hicimos, la podemos en realidad escribir como la matriz asociada T de B en B menos lambda por la entidad. O las coordenadas en la base B. Entonces, ¿la conclusión cuál es? B es un vector propio asociado a lambda si las coordenadas en la base B de B son solución no trivial, porque si no sería el vector nulo de este sistema. La matriz asociada T menos lambda por la identidad. ¿Sí? O sea, serían todos los vectores, tal que cuando multiplicamos esta matriz por las coordenadas nos da 0. Por ahí os subo un poco más. La X sería como el vector incógnita en un sistema. Y cuando escribís tipo A por X igual a 0. Sería como este sistema. Opa, ¿qué parte no se entiende? Profe, ¿la X no sería un vector genérico para generar el sistema? Sí, lo puedes mirar como un vector genérico de incógnitas y las soluciones son las coordenadas de los vectores que son vectores propios. No. Sí, pero ahora bajamos todo esto a tierra, no se preocupe. Entonces vamos a arrancar con, no sé qué haya preguntas hasta acá. Sí, el primer paso siempre va a ser encontrar la matriz asociada.
Ahí está, y cuando no les dan una base, que por lo general les van a dar, agarran la que quieren. ¿Cómo? Entonces, vamos a arrancar con este ejercicio. Este es un buen comentario de Lucía. Porque vieron que acá el polinomio que agarramos en principio dependería de la base B. Y va a depender de la base B. Lo que no va a depender son las raíces de este polinomio. O sea, acá pueden agarrar cualquier base, calculan la matriz asociada, y las raíces siempre les va a dar lo mismo. Eso porque cuando tienen matrices que son semejantes, tienen el mismo polinomio característico. Entonces van a tener las mismas raíces. Ahí está. Lo que pasa es que al principio cuando mirás esto, decís, pero si yo agarro otra base, ¿qué pasa? Entonces si agarran otra base, el polinomio les va a quedar distinto, pero la matriz asociada les va a quedar distinta, pero el polinomio va a ser el mismo, o sea que va a tener las mismas raíces. Entonces pueden agarrar cualquier base y los valores propios siempre les va a dar lo mismo. O sea, tiene sentido definir esto así. Porque lo que pasa es que ustedes para pasar de esta matriz asociada a otra, lo que tendrían que hacer es un cambio de base. Y cuando hacen el cambio de base, multiplican por una matriz y la inversa, ¿no? A un lado y al otro. Y cuando tienen eso, digamos, cuando tienen matrices que son, digamos, B es igual a P a la menos 1 por A por P, que esta P y P a la menos 1 serían las de cambio de base, esto es decir que estas dos matrices son semejantes, la matriz B y la matriz A. Y cuando tienen dos matrices semejantes, el polinomio característico les queda igual. Creo que eso es un ejercicio, de repente el miércoles lo hacemos. Creo que está por un lado. Es el ejercicio el 6. ¿Sí? Y todas las matrices que son asociadas a una misma transformación van a ser todas semejantes, porque puedes pasar de una a la otra por un cambio de base. Entonces, en principio, esto que parecería depender de la base, en realidad las raíces no van a depender de la base. Así que está todo bien. Entonces, yo creo que el miércoles hacemos ese. Hacemos el 6 el miércoles. Bien, entonces vamos a arrancar con... sí, lo deben dar en el teórico eso también, porque si no como que la definición te queda ahí que no tiene sentido, como que depende de la base. Entonces sí, eso de repente lo ven en el teórico, más bien. Y si no lo hacemos, bien. Pero está, entonces vamos a arrancar con el ejercicio 1. Y vamos a mirar primero esta transformación. Entonces vamos a mirar... entonces vamos a mirar T, primero los reales. Vamos a ir de R3 en R3, y la transformación es T de X y Z es XZY. Entonces, para encontrar los valores propios y los vectores propios, lo primero que tenemos que hacer es calcular el polinomio característico. Y para eso precisamos una matriz asociada a T. Y podemos agarrar la base canónica, ¿no? Para no... Menos sí, profe. menos sí. No, estamos haciendo esta, la del medio. Está. Entonces, lo primero que precisamos es una matriz asociada, y podemos agarrar la base que queramos, así que podemos agarrar la canónica, que es la más sencilla. Entonces, para calcular la matriz asociada T en la base canónica, ¿cómo hacemos?
es colgar directamente los vectores de la base. Ahí está, calculamos la imagen de los vectores de la base y después los colgamos. Porque cuando estamos en la base canónica, un vector y sus coordenadas es lo mismo. Entonces vamos a calcular t de 1, 0, 0. Y esto acá tenemos x igual a 1, el resto 0, entonces nos va a quedar 1, 0, 0. Después, t de 0, 1, 0. Acá tenemos i que vale 1, entonces esto va a ser 0, 0, 1. Y después t de 0, 0, 1. Acá tenemos z que vale 1, así que esto va a ser 0, 1, 0. Entonces, la matriz asociada t de la base canónica en la base canónica, lo que hacemos es colgar estos tres vectores. Esto nos va a quedar 1, 0, 0, 0, 0, 1 y 0, 1, 0. Bien, y una vez que tenemos la matriz asociada, lo que vamos a hacer es calcular el polinomio característico. Y el polinomio característico es el determinante de la matriz asociada menos lambda por la identidad. Una pregunta, ¿lo hiciste con la base canónica solo porque es más fácil, no? No dice la letra. No, solo porque es muy fácil, sí. Gracias. Así después no tenés que hacer tipo el pasaje de sacás las coordenadas y tenés que hacer la combinación lineal. Ese paso te lo ahorras. Ante la duda podemos usar la base canónica y no va a haber problema. No, la base canónica para esto siempre anda bien. Ok. Así que usen la base canónica, siempre, no hay problema. Entonces, lo que queremos es el determinante de la matriz asociada, que era, se me olvidó, 1, 0, 0, 0, 0, 1 y 0, 1, 0. Menos lambda por la identidad. Entonces, esto nos va a quedar el determinante de... Te Uno faltó el menos. último Profe, cero de ¿no faltó la uno? identidad. Sí. Está. Viene bien. Esto va a quedar 1 menos lambda, después 0, 0, después 0, menos lambda, 1, 0, 1 y menos lambda. Bien, y este determinante, ¿cómo lo podemos calcular? Lo igualas a cero y lo manejas como si fuera una ecuación. Ahí está, claro. Pero de repente primero podemos calcular el determinante, así te queda un polinomio, tipo, ya. No andas con la matriz. Ahí está, podemos desarrollar por la primera fila o la primera columna, que nos va a dar lo mismo. Entonces eso sería el 1 menos lambda por el determinante de esto. Eso nos va a quedar 1 menos lambda por este determinante. Y ahora es un determinante 2 por 2 y... Sí, de repente con Sarros queda más rápido. No sé. Como el esquema es como. Esto va a ser 1 menos lambda por menos lambda por menos lambda, lambda cuadrado menos 1. Entonces, las raíces de esto, ¿qué van a ser? Uno es 1 1 menos 1, ahí está. y menos 1. Y los dos están en el cuerpo, los dos son reales. Entonces tenemos dos valores propios. Uno y menos 1.
porque hice el 1 y el menos 1. 1 y menos 1. Entonces, una vez que tenemos los valores propios, vamos a buscar los subespacios propios. Entonces, primero vamos a buscar el subespacio propio asociado a 1. Buscamos el subespacio propio asociado a 1. Entonces, estos van a ser, digamos, un X y Z va a pertenecer a S1 si, un poco lo que planteamos acá. Las coordenadas del vector, cuando las multiplicamos por esta matriz, nos dan 0. Si conocemos la matriz asociada T de la canónica en la canónica, menos lambda por la identidad, y esto lo multiplicamos por las coordenadas en la base C de X y Z, esto nos da 0. Y ahora, como estamos en las canónicas, el vector y las coordenadas va a ser lo mismo. Así que esto de acá, en realidad, va a ser X y Z. Entonces, al final, el sistemita que tenemos va a ser este. Va a ser la matriz asociada de la canónica en la canónica, menos lambda por la identidad, esta matriz por X y Z, igual a 0. O a 0, 0, 0. ¿Sí? Esto acá porque como estamos en la base canónica, las coordenadas del X y Z en realidad van a ser el X y Z. Entonces, ahora el sistema este, ¿cómo nos va a quedar? Menos 1 por la identidad. Porque acá ya agarramos que estamos por un valor propio particular, ya no estamos haciendo el genérico, estamos haciendo con el valor propio lambda igual a 1. Agarramos lambda igual a 1. Entonces, esto nos va a quedar. Este era 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, menos la identidad. Esto acá por X y Z igualado todo a 0. Es decir, para 0. Tipo por ahí. Le puso o un más. 0 más a la identidad. Ay, esto es lo mismo, qué horrible. Bien, entonces al final el sistema nos va a quedar así. Esto va a ser vamos a tener 1 menos 1, 0, o sea que la primera fila va a ser todos ceros. Y después vamos a tener 0, menos 1, 1, y después 0, 1, menos 1. Por X y Z. ¿Sí? O sea que al final lo que estamos diciendo es que todos los vectores propios asociados a 1 tienen que satisfacer esta ecuación de acá. Y tal, si esto lo escribimos como matriz ampliada, esto nos va a quedar 0, 0, 0, 0, menos 1, 1, 0, 0, menos 1, acá todos ceros. Unos ceros de más. ¿No? Y de hecho la tercera fila es múltiplo de la primera, no podemos hacer, digo, de la segunda. Podemos hacer la tercera fila menos la primera y nos va a quedar todo
todos ceros. Y acá hicimos la fila 3 más la fila 2. Bueno, este paso lo podemos haber salteado, pero ya estamos. Entonces al final la ecuación relevante va a ser menos i más z igual a 0. O sea que i es igual a 0. Sí, lo podemos haber planteado también directamente acá, sin escalarizar. Acá te quedaba tal. La primera ecuación iba a ser todos ceros, y vamos a tener menos i más z igual a 0, y después i menos z igual a 0. Sí, sí, también. Sí, este paso acá no era necesario para nada. Acá ya quedaba, ya se veía cómo quedaba. Sí, sí. Se puede haber pasado directamente de esta a la ecuación. Entonces, al final, ¿qué pasa? Dijimos, agarramos un x y z que está en el subespacio propio asociado a 1. Entonces dijimos, sus coordenadas van a tener que satisfacer esta ecuación de acá. Pero como estamos en la base canónica, las coordenadas y el vector son lo mismo. Entonces, en realidad, si x y z está en el subespacio propio asociado a 1, entonces x y z va a satisfacer esta ecuación. Pero que satisfaga esta ecuación quiere decir que i es igual a z. O sea, esa va a ser la condición. O sea, tenemos que un x y z pertenece a S1 si i es igual a z. Entonces ahora vamos a buscar una base de esto. O sea que el S1 lo podríamos escribir como los x y z perteneciente a R3, tales que i es igual a z. Y una base de esto, ¿cómo podemos hacer? Sería 1, 0, 0 y 0, 1, 1. Ahí los está, vectores. tal cual. Exacto. Porque si vos tenés un x y z que está en S1, entonces i es igual a z. O sea que x y z en realidad va a ser x y y. Y acá se lo podemos escribir como x por el 1, 0, 0, más i por el 0, 1, 1. O sea que estos dos vectores generan, y claramente son LI, entonces son base. Base de S1 es 1, 0, 0, y después 0, 1, 1. Y sí, tal cual, tiene 2 grados de libertad. El x puede valer cualquier cosa, el y puede valer cualquier cosa, pero el z ya te queda determinado por el valor de y. Entonces tenés, por ejemplo, x e y libres, y después el z ya no, ya 2 grados de libertad. Exacto. Bien, entonces ahí ya encontramos el subespacio propio asociado a 1 y una base. ¿Preguntas hasta acá? No. Bien, entonces ahora vamos a buscar el subespacio propio asociado a menos 1. Entonces acá vamos a tener que un x y z está en el subespacio propio asociado a menos 1 si las coordenadas verifican que esta ecuación, la matriz asociada de la canónica en la canónica, ahora va a ser más la identidad por las coordenadas en C de x y z es igual a 0. ¿No? Porque la ecuación que tenemos acá es
de la canónica en la canónica menos lambda por la entidad. Pero si lambda vale menos 1, entonces te va a quedar un más acá. Y después, como estamos en la base canónica, el vector y sus coordenadas van a ser lo mismo, así que en realidad lo que queremos es los x y z que verifican esto. La matriz asociada más la identidad por x y z, esto nos dé 0, 0, 0. Profe, ¿no sería menos? Es menos, ahí está, vos cuando tenés digamos, los vectores propios asociados a lambda son los que te verifican esto, ¿no? Las coordenadas en C de x y z igual a 0. Ahí está. Pero acá agarramos como lambda menos 1. O sea que te va a quedar menos menos 1, te queda un más. Entonces, ¿cómo era la asociada? Era 1, 0, 0, 0, 0, 1 y 0, 1, 0, ¿no? Sí. Está esto más la identidad, que a ver si no le pongo ceros de más. Ahí está. Esto por x y z igual a 0. O sea que al final el sistema nos va a quedar así. Esto va a ser 2, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. O sea que lo que estamos diciendo es que un x y z va a estar en el subespacio propio asociado a menos 1 si verifica esta ecuación de acá. De repente acá ya podemos pasar al sistema de ecuaciones de una, ¿no? Esto nos va a quedar 2x igual a 0, y después y más z igual a 0. O sea que x es igual a 0, y z es igual a menos y. O sea que las condiciones para que un x y z esté en el subespacio propio asociado a menos 1 son estas dos. El subespacio propio asociado a menos 1 va a ser los x y z en R3, tal que x es igual a 0, y z es igual a menos y. Y una base de esto, ¿qué podrá ser? 0, 1, menos 1. Ahí está. Ya tenemos que un x y z va a estar en ese menos 1. Si x vale 0, y después y es menos z. O sea que en realidad sí es 0 y menos y. Y esto lo puedo escribir como y por 0, 1, menos 1. O sea que cualquier vector que esté en su espacio propio asociado a menos 1 va a ser un múltiplo de este de acá. O sea que ese va a ser una base. Base de 0, 1, menos 1. Entonces ya encontramos los dos valores propios, que eran 1 y menos 1, y tenemos bases para los subespacios propios asociados a 1 y a menos 1. Entonces fíjense que acá hicimos primero el caso, porque vieron que en la letra nos piden los valores propios y bases si K es R y si K es C. Entonces acá hicimos todo con
en los reales. Pero si ponemos los complejos, ¿qué va a cambiar? La base canónica va a seguir siendo esta. La matriz asociada va a seguir siendo esta. O sea que el polinomio nos va a quedar este. Pero las raíces de este polinomio son 1 y menos 1. No tiene ninguna raíz compleja. O sea que si miramos este problema en los complejos, no estamos agregando nada, queda todo igual. Porque las raíces del polinomio característico son todas reales. Entonces, con tener todas las raíces reales, mirar el problema dentro de los reales o mirarlo dentro de los complejos es lo mismo. ¿Sí? Entonces, para K igual a C es todo igual. Los valores propios son estos y las bases de los subespacios son las mismas. Ahí está, cambiaría solamente cuando tenés raíces complejas, porque ahí cuando lo mirás en R, ahí ese valor propio no lo tenés porque no está en el cuerpo, pero si lo mirás en los complejos, ahí sí, estarías agregando un valor propio. O dos, o lo que sea. Profe, una pregunta. Sí. ¿A qué le llaman raíces complejas? ¿A las raíces imaginarias? Sí, Ah, ahí está. imaginarias o... sí. Está, Profe, porque yo lo conocía así. Ah, está bien, está bien. entonces, sí, o sea, si fuera con complejos, serían las mismas raíces 1 y menos 1 más alguna compleja si hay. Ahí está, y acá no tenés ninguna más. Ah, está. Gracias. Acá las únicas raíces son 1 y menos 1, no estás agregando nada. Digamos, si lo mirás en los complejos, no ganas ninguna raíz. Ya está todo entre los reales. Entonces ahora vamos a mirar este. Y ahí nos van a aparecer los complejos. Entonces, primero vamos a mirar los reales, a ver qué pasa, y después pasamos a los complejos. Entonces, yo estoy poniendo B, A y B como pelota. Entonces acá tenemos T que va de R2 en R2, y T de X, Y. Por ahí. Y T de X, Y es menos 2X menos 7Y, X más 2. Bien. Entonces, primero vamos a buscar el polinomio característico para sacar los valores propios. Entonces vamos a agarrar la matriz asociada a T en alguna base, que vamos a agarrar la canónica, que es lo más simple. Entonces tenemos que calcular T de 1, 0 y T de 0, 1. ¿No? Esta es la base canónica de R2. Entonces T de 1, 0, esto nos va a quedar menos 2, 1. Y T de 0, 1, esto va a ser menos 7, 2. Entonces, la matriz asociada a T de la canónica en la canónica vendría a ser menos 2, 1 y menos 7, 2. Entonces ahora vamos a calcular el polinomio característico. Que esto va a ser el determinante de la matriz asociada a T de la canónica en la canónica menos lambda por la identidad. O sea, el determinante de esta matriz, que es menos 2, menos 7, 1, 2, menos lambda por 1, 0, 0, 1. Esto va a ser el determinante de
menos 2 menos lambda, menos 7, 1 y 2 menos lambda. Ahí tenemos una matriz 2 por 2, así que el determinante va a ser esto por esto, menos esto por esto. O sea, menos 2 menos lambda por 2 menos lambda, menos 7 más 7. Y esto nos va a quedar menos 4 más 2 lambda, menos 2 lambda, más lambda cuadrada. 7. O sea, este y este se van, y después 7 menos 4, 3, o sea, lambda cuadrado más 3. ¿Y con esto qué pasa? En términos de las raíces. Ahí está, no tiene raíces reales. O sea que si miramos la transformación T como de R2 en R2, no tiene valores propios. En el caso de los reales, acá terminamos. No tiene valores propios, listo. Entonces ahora vamos a mirarlo en los complejos. Vamos a mirar T de C2 en C2. Entonces la base canónica de C2 es lo mismo, 1, 0, 0, 1. La matriz asociada va a ser esta, o sea que el polinomio característico va a ser el mismo. El polinomio característico de T va a ser lambda cuadrado más 3. Y ahora sí, esto tiene dos raíces complejas conjugadas. Que son, vamos a ponerle, ahí está, más menos raíz de 3. Raíz de 3 por i y menos raíz de 3 por i. Ah, ¿de dónde salen estas? Claro, vos sabés que si vos tenés lambda cuadrado más 1, entonces la raíz de esto va a ser 1. La raíz de esto va a ser i, perdón, i menos i. Entonces acá las raíces van a ser i menos i. Entonces, por ejemplo, si acá vos pones i, te va a quedar i al cuadrado menos 1 más 3, te va a dar menos 2, que ahí no da. Pero si multiplicas por una raíz de 3, o sea, si vos tomas raíz de 3 por i, cuando hagas raíz de 3 por i al cuadrado, si vos haces raíz de 3 por i al cuadrado más 3, esto va a ser raíz de 3 al cuadrado, que es 3 por i al cuadrado más 3. Entonces raíz de 3 al cuadrado es 3, y después i al cuadrado menos 1, así que esto te va a quedar menos 3 más 3, 0. Y si se toma complejos por dados, los están viendo en cálculo 2, creo, ¿no? Si no me equivoco. Está bien.
Pero igual las cuentas las hacemos con calma, yo que tampoco vamos a... pero si no se preocupen por esto de los complejos, lo hacemos con calma las cuentas, no se asusten. Sí, entiendo que no está bueno depender de lo que hagan en cálculo 2. Pero si no, no hay nada raro y lo hacemos con calma las cuentas. Así que no... Básicamente con esto sacamos todo. Ahí está, encontrar los valores propios, exacto, es buscar las raíces del polinomio característico, o sea, es igualar esto de acá a 0. Sí, sí. Entonces, que digamos medio que de a una que las raíces son estas, ¿los convence o lo miramos con un poco más de calma? Y sí, ahí está, con máscaras. Tal cual, de repente lo escribimos así. Claro, si hacemos máscaras con esto, ¿cómo queda? El delta este vendría a ser... me olvidé cómo se baja. ¿Báscara común, profe? Sí, no sé por qué me enredé. B cuadrado menos 4 por 6, ahí está. Y acá tenés, claro, el B es igual a 0, no sé por qué eso me confundí. Entonces esto vendría a ser... vamos a ponerlo así. Acá las raíces van a ser menos B, que acá es 0, más menos la raíz de B cuadrado, que es 0, menos 4 por C, o sea, menos 2. Menos 4 por 1 por 3, ¿no? Sí. No sé. Ah, está bien. Y después 2 por A, que es 2. Está. No sé por qué me enredé. Entonces, ¿esto qué pasa? Esto, acá hay un 4, ¿no? Esto más menos, lo podemos escribir como 4 por menos 3. Entonces ese 2 lo sacamos para afuera de la raíz y nos va a quedar más menos 2, raíz de menos 3, entre 2. Entonces los 2 se van, y esto nos va a quedar más menos raíz de menos 3. Y este menos 3 lo pueden ver como que hay un 1 al cuadrado adentro. Entonces tendría más menos que hay un i al cuadrado. I al cuadrado por 3. Porque i al cuadrado es menos 1. Entonces sacan el i para afuera la raíz, y les va a quedar más menos i raíz de 3. ¿Sí? Ahora queda un poco más claro. ¿De dónde salió el i, profe? El i sale porque acá tenés este menos, y este menos 1 lo podés escribir como i al cuadrado.
Entonces acá pasamos de tener este menos 3 a tener i al cuadrado por 3. Ahí está, i lo definís como la raíz de menos 1. Exacto. Cuando haces i por i te da menos 1. Entonces este menos 1 lo podés reemplazar por i al cuadrado. Pasar el 3 restando, sí, era más fácil. Totalmente. Lo que pasa es que igualas esto a 0 y te va a quedar lambda cuadrado más 3 igual a 0, o sea, lambda cuadrado igual a menos 3, y da, tomas raíces. Sí, sí, era más fácil. Bueno, ahora sí, están todos convencidos que los valores propios nos quedan estos. Digo, pregunto, no sé por qué son una frase, una afirmación. Bien. Entonces, ahora que tenemos los valores propios, vamos a buscar los subespacios propios. ¿Verdad? Entonces, vamos a buscar el subespacio propio asociado a i raíz de 3. Entonces, ¿con esto qué pasa? Vamos a hacer la misma cuenta, vamos a plantear igual que hicimos en el otro caso. Vamos a tener que un xy está en el subespacio propio asociado a i raíz de 3 si se verifica esta ecuación. O sea, la matriz asociada a t de la canónica en la canónica menos i raíz de 3 por la identidad, cuando lo multiplicamos por las coordenadas en la base canónica de x y z, esto nos da 0. Ahorita, como estamos en la base canónica, un vector y sus coordenadas es lo mismo. Entonces, en realidad, lo que buscamos van a ser los x y z que verifican esto. X y, sí. No sé por qué pasé a x y. Sin la z. La emoción, sí. X, sí, ahí está. Entonces esto, 0, 0. Bien, entonces la matriz asociada a t, ya ni me acuerdo cómo era menos 2, 1, menos 7, 2. Esto menos i raíz de 3 por la identidad. 1, 0, 0, 1. Entonces al final el sistemita nos va a quedar así. Esto va a ser menos 2, menos i raíz de 3, menos 7, 1 y 2 menos i raíz de 3. Por xy igual a 0. O sea que lo que estamos diciendo es que si un xy está en el subespacio propio asociado a i raíz de 3, entonces tiene que verificar esta ecuación de acá. Entonces ahora sí, vamos a escribir la matriz ampliada y lo escalarizamos, creo que va a quedar mejor así. Esto va a ser menos 2, menos i raíz de 3, menos 7, 1, 2 menos i raíz de 3. 0, 0.
Entonces, lo que podemos hacer es dividir la primera fila entre -2, menos y raíz de 3. Así nos queda un 1 acá, y, o si no, podemos multiplicar la segunda por -2, menos y raíz de 3. No sé qué queda mejor. Vamos a multiplicar la segunda por -2, menos y raíz de 3, y después le restamos la primera. Creo. Decisión. Sí, creo que sí, vamos a multiplicar. O dividir la primera, no sé. Bueno, tenemos dos, podemos hacer una multiplicando y una, digo, un subespacio lo podemos hacer multiplicando y el otro dividiendo. Yo qué sé, para un poco de variedad. Vamos a dividir entre -2, menos y raíz de 3 y vemos cómo queda. Entonces acá nos va a quedar 1, y después acá va a ser -7, -2, menos y raíz de 3. 0, 0. Y acá va a quedar 1, 2, menos y raíz de 3. Y acá lo que hicimos fue 1 entre -2, menos y raíz de 3 por la fila 1. Hay que ver qué es esto de acá. Entonces vamos a calcular eso. -7, -2, menos y raíz de 3. Entonces, para empezar podemos sacar los menos, porque acá tenemos -7 y acá tenemos -2 y menos y raíz de 3. Así que esto va a ser 7, 2 más y raíz de 3. Y un poco el truco cuando están dividiendo complejos es multiplicar por el conjugado, arriba y abajo. O sea que acá multiplicaríamos por 2 menos y raíz de 3, y acá por 2 menos y raíz de 3. ¿Sí? O sea que en realidad estamos multiplicando por 1, pero la parte de acá nos va a quedar cómodo. Esto vendría a ser 7 por 2 menos y raíz de 3. Y abajo, ¿cómo nos va a quedar? Va a ser 2 por 2, 4. Después menos 2 por y raíz de 3. Menos 2i raíz de 3. Después más 2i raíz de 3. Y después i raíz de 3 por menos i raíz de 3. Cuando hacemos i por i nos da -1, pero está este otro menos, o sea que al final nos va a quedar 1. Y raíz de 3 por raíz de 3. Sí, es el módulo de la 2. Exacto. Porque vieron que acá estos dos complejos se nos van, y al final nos va a quedar 4 más 7, 7. 7, 2, menos i raíz de 3, y acá 7. O sea que este se va con este, y nos queda 2 menos i raíz de 3. O sea que dentro de todo quedó bien. O sea que al final las dos filas nos quedaron iguales, porque esto de acá es 2 menos i raíz de 3. O sea que al final la matriz asociada nos va a quedar así. Va a ser 1, ahí está, toda la segunda fila se cancela, te quedan las dos iguales. 2 menos i raíz de 3, y el otro también es 1, 2 menos i raíz de 3.
O sea que al final la condición va a ser que x más 2 menos y raíz de 3 por y es igual a 0. O sea que x es menos 2 más y raíz de 3 por y. Entonces, recapitulando un poco, lo que dijimos fue, para que un xy esté en el subespacio propio asociado a y raíz de 3, tiene que verificar esto acá. Pero como estamos en la base canónica, un vector de sus coordenadas es lo mismo. O sea que en realidad lo que buscamos son los xy que verifican esto. Entonces, de ahí llegamos a este sistema, que en realidad es este sistema, y ahí despejamos la condición para que un xy esté en el subespacio propio asociado a y raíz de 3. O sea que S de y raíz de 3 van a ser los xy en C2, tales que x es igual a menos 2 más y raíz de 3 y. A lo del conjugado sí, subo por acá. Decís con las ecuaciones de una, queda más fácil. Claro, lo podías despejar de esta fila y reemplazando en la primera tendría que andar todo bien. Sí, también, perfecto. Claro, de acá podés escribir, por ejemplo, x en función de y, lo reemplazas acá. Sí, totalmente. Viene bien. Entonces, el subespacio propio asociado a y raíz de 3 es este, y como base, ¿qué podemos agarrar? Que tenemos que un xy va a estar en el subespacio propio asociado a y raíz de 3 si x vale esto de acá. O sea, si xy es igual a menos 2 más y raíz de 3 por y. Sacamos el y para afuera, y esto nos va a quedar menos 2 más y raíz de 3, 1. Ahí está. Entonces este vector de acá va a ser una base. Base de y raíz de 3 va a ser menos 2 más y raíz de 3, 1. Profe, ¿puedo subir 5 centímetros? Sí. Pasaste, te pasaste. ¿Preguntas hasta acá? Antes de mirar el otro subespacio. Profe, ¿Alguien dijo algo? sí. Una duda del conjugado. Bien. Ahora es el conjugado. Que ahí vi que en el denominador hiciste la distributiva, pero bueno, yo usé la propiedad de que un vector por su conjugado da la norma, y la norma me da diferente. La norma al cuadrado. Digamos, cuando La haces norma al cuadrado, sí. ahí está. Cuando haces un vector por su conjugado te da el módulo al cuadrado, tal cual, o la norma al cuadrado. Sí. Ahora sí, gracias. Profe, yo tengo una duda de notación. Sí.
Cuando vos pones el subespacio de, por ejemplo, evaluado en I sobre raíz de 3, ¿es lo mismo poner S de T, paréntesis, y raíz de 3? Ah, sí, sí. Por Ahí eso va. entonces está también SDT y raíz de 3. Sí, en algunos textos está esa anotación. Bárbaro, gracias. En el rojo no sé cómo lo anotan. Pero está, sí, lo mismo. Entonces vamos a hacer todo parecido, pero para buscar su espacio propio asociado a menos y raíz de 3. Entonces, ¿qué pasa? Un XY va a estar en el subespacio propio asociado a menos y raíz de 3 si se verifica esta ecuación. O sea, acá va a ser menos menos más y raíz de 3 por identidad por las coordenadas en C de XY igual a 0, 0. Y tal, como estamos en la base canónica, vector, las coordenadas es lo mismo. Entonces al final esto nos va a quedar T de C en C más I por raíz de 3 por la identidad por XY igual a 0, 0. Y la matriz asociada era, ¿dónde está? Acá, menos 2, 1, menos 7, 2. Más I por la identidad. Sí. Ahí está. Entonces al final el sistema nos va a quedar, esto va a ser menos 2 más I raíz de 3, menos 7, 1, y acá 2 más I raíz de 3. XY 0, 0. O sea que los vectores que están en el subespacio propio asociado a menos y raíz de 3 van a ser los que cumplen esta ecuación de acá. Yo solo no sé cómo prefieren resolverlo, si pasamos a las ecuaciones y sustituimos, o si quieren escalarizar. No sé qué es más rápido al final. Ecuaciones directas, está. Entonces esto va a ser menos 2 más I raíz de 3x menos 7i igual a 0. Y después la otra va a ser x más 2 más I raíz de 3 i igual a 0. Entonces de acá podemos despejar el x. X va a ser menos 2 menos I raíz de 3 por I. Y esto lo reemplazamos en la primera. Si esta es la 1 y esta es la 2, entonces reemplazamos en la 1 y nos va a quedar menos 2 más I raíz de 3, menos 2 menos I raíz de 3 por I, menos 7i igual a 0. Y ahora esto de acá, lo pueden hacer con el módulo al cuadrado o lo podemos desarrollar todo, pero esto de acá va a dar 7, ¿no? Porque esto va a ser 4 menos, no, más 2 y raíz de 3, menos 2 y raíz de 3, y después más, y por i menos 1, con este menos, más 3. Así que esto da 7. Así que al final esto nos queda 7i menos 7i 0. Y así quedó mucho más rápido. Vale. Entonces al final la condición para que un xy sea un vector propio asociado a menos i raíz de 3 es esta de acá. Al final tenemos que
XY pertenece al subespacio propio asociado a menos y raíz de 3, si X es igual a menos 2 menos y raíz de 3 por Y. O sea que el subespacio propio asociado a menos y raíz de 3 van a ser los XY en C2, tales que X sea menos 2 menos Y raíz de 3. Y si queremos sacar una base, podemos hacer la cuenta de siempre. Decimos que un XY está en S y raíz de 3, si X vale esto. O sea que acá lo reemplazamos y nos va a quedar menos 2 menos Y raíz de 3 por Y. Sacamos el Y para afuera y nos queda que cualquier vector que está en su espacio propio asociado a menos Y raíz de 3 es múltiplo de este vector. O sea que este vector es una base. Base menos 2 menos Y raíz de 3, 1. Y ahí ganamos. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Sí. Profe, yo tengo una duda del ejercicio 2. Dale. O sea, buscamos las imágenes de la base de cada matriz de la base, digamos, y las sumamos, y después buscamos los vectores propios. Ahora puedes agarrar la base canónica para las matrices 2×2 y después encontrar la matriz asociada en la base canónica. Está bien. Pero digo, por ejemplo, después- es la imagen del 1, 0, 0, 0 más la imagen del 0, 1, 0, 0. Es así que se busca la imagen, ¿no? los buscas como separados. Primero buscas la imagen del 1, 0, 0, 0, después la Está. imagen del... Y después se suman. ¿O no? No, podés, tipo, una vez que tenés la imagen de los vectores de la base canónica, encontrar sus coordenadas en la base canónica y esas coordenadas las colgás y ahí sacás la matriz asociada. Está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedes subir un poquito a la parte del sistema de ecuaciones? Sí. Acá. Hoy sí, ya creo que ya dejamos por acá. Sí, ya son las 11. Gracias. Entonces, si no tienen más preguntas, dejo de grabar y